iniciar y les comento todo lo que hay que hacer. A ver, verán, vamos a hacer esta práctica, ya saben, no va a durar solo esta semana de hoy. Vamos a ver hoy la primera parte que corresponde a los aisladores. La práctica es un poco difícil de llevarle a la simulación porque es una práctica que se hace en ejecución práctica, viendo ahí los aisladores, viendo cómo se producen los flashovers en las descargas, pero en todo caso voy a tratar de explicarles de la manera más didáctica que se pueda. Eso es una deuda que ya queda con ustedes debido a las situaciones que son evidentes, ¿no es cierto? En el caso de lo que es esta práctica, lo que tenemos que ver es el ensayo a diferentes elementos que constituyen la red eléctrica, ensayos de laboratorio. Los ensayos de laboratorio tienen un objetivo que es verificar la calidad de los elementos que se prueban. ¿Por qué se verifica esta calidad? Porque ¿quién garantiza que un aislador, un transformador, un cable que voy a colocar en la red eléctrica va a soportar las exigencias a las que va a estar expuesto? No se puede confiar solamente en lo que diga el fabricante, sino que para verificar la calidad lo que hacemos son ensayos de este tipo. El primer elemento de la red eléctrica que vamos a ver son los aisladores. Los aisladores son aislamientos sólidos que tienen dos funciones. La primera función es que son un apoyo estructural. Del aislador se cuelgan los conductores, se cuelgan las estructuras, así que son elementos físicos que forman estas estructuras. Por otro lado, también son aislantes. Esas son las dos funciones que tiene un aislador. Aislar eléctricamente y ser apoyo estructural. Los aisladores y todo elemento en realidad se prueban con un estándar, con una familia de normas. Esta familia de normas, no solo para los aisladores, sino para cualquier elemento, se utilizan porque me dan dos indicaciones principales. Yo no hago el ensayo como a mí se me ocurra, sino que la norma normalmente, que es de aceptación mundial, tiene un método de ensayo. La norma me dice cómo debería hacer el montaje, cómo debo aplicar el voltaje, qué factores debería considerar. Y también cómo sé que algo es bueno o es malo. Para poder calificar y tener un criterio de decir si algo cumple o no cumple con ciertas condiciones, las normas me dan lo que se llama el criterio de bondad. Este criterio de bondad es algún parámetro según lo que yo esté ensayando que me va a decir si el elemento que he probado es bueno o malo. En lo que es aisladores, la familia de norma está dado por la ANSI y EEE C29, la familia C29. X es el número de la norma, entonces C29.1 es la norma principal que tiene el método de ensayo. La 29.2, 3, 4, 5 y todas esas tienen ya los específicos de cada aislador. Estas normas, por cierto, yo les he dejado en el aula virtual, al igual que un archivo ACP de MATLAB, donde tenemos un aisladorcito para ir viendo cómo funciona esta cosa. Esa es la familia de normas para proveedores, la familia ANSI C29. Y la norma de aisladores les da una clase a los aisladores. Así que básicamente cada aislador que existe está denominado por una clasificación. Entonces los primeros aisladores que vamos a ver son los clase 52 según estas normas. El aislador clase 52 se le conoce como aislador de suspensión. Está en la C29.2. Las normas que les muestro ahorita, esta es la C29.2, son normas que tienen un valor económico, no se pueden descargar así nomás. Entonces, no son difíciles, no son fáciles de acceder. Las que yo les he dado son las normas que tenemos en el laboratorio, por eso algunas están escaneadas, son viejitas, no están actualizadas, pero en todo caso para la comprensión son más que suficientes. Normalmente siempre hay que recurrir a la última versión actualizada y cuando hay que comprar la norma, pues hay que comprar. Ahora, aquí como ven la ANSI C29.2 dice los procesos de lo que es para aisladores de tipo suspensión, vidrio y porcelana. 52. Entonces aquí hay un poquito de literatura, habla de algunos factores, cosas que no me interesan mucho porque en la familia de los aisladores lo que nos interesa es directamente los parámetros del aislador. Aquí, por ejemplo, está en forma de una tabla. Aquí dice,
Dimensiones, características de los aisladores clase 52.1, 52.2, 52 tanto. Entonces, esta es la clase que les digo. Aquí están 52, por ejemplo, acá abajo está el 52.3, 52.5, 52.8, etc. Cada aislador tiene su diferente nombre, para que tengan una referencia. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, el ANSI 52.3 es el aislador más utilizado para lo que es líneas de transmisión en 230 kb y 138 kb. En cada aislador están los datos mecánicos, uno de los datos que importa conocer y que van a ver que son diferentes en cada aislador es este que dice leakage distance, que sería la distancia de fuga, y está en milímetros y en pulgadas. Y son diferentes en cada aislador, porque cada aislador tiene diferentes tamaños. También hay datos mecánicos que, si bien no son directamente de nuestro interés, aquí ustedes pueden ver la capacidad mecánica que tiene de soportar la tensión este material antes de romperse. Soporta 15.000 libras, por ejemplo, el 52.3 o 67 kilonewtons antes de que se pueda quebrar, que se pueda romper por un esfuerzo mecánico. Y lo que nos interesa a nosotros es el dato eléctrico. Aquí ustedes van a ver lo que yo alguna vez les comentaba, lo que es el nivel de aislamiento. Todo aislante, yo les dije, tiene dos niveles de aislamientos en alto voltaje. Aquí está el que dice voltaje de frecuencia industrial en seco y voltaje de frecuencia industrial en húmedo, 80 kilovoltios y 50 kilovoltios, por ejemplo, para el ANSI 52.3. Ese es el nivel de aislamiento de frecuencia industrial. El otro nivel de aislamiento es el que dice Critical Impulse Flashover, positivo y negativo, 125 y 130 kb. Ese es el CFO. Si ustedes recuerdan, yo les decía, el CFO es un nivel de impulso con 50% de probabilidad. Entonces, esos son los niveles de aislamiento y este es el criterio de bondad. Este es el que uno analiza y debe cumplir el aislador. Entonces, yo hago un ensayo, por ejemplo, el aislador 52.3, después de obtener los resultados según como diga el método acá. Si el aislador no soporta al menos 80 kilovoltios antes de romperse el aislamiento, el aislador no funciona. Y si soporta más de eso, el aislador funciona y cumple con los requisitos. Entonces ahí se puede dar el criterio de si pasa o no pasa la prueba, si sirve o no sirve. Está aquí. También hay voltaje de perforación y los voltajes de radiointerferencia de voltaje, que son otros parámetros eléctricos en el caso de los aisladores específicos, aunque no son ensayos de aislamiento. Pero están incluidos aquí. Los que nos interesa ahorita son estos cuatro. A la larga son dos niveles, en impulsos y en frecuencia industrial. Y eso en cada aislador puede cambiar y son las diferentes clases que uno dispone de este tipo de aisladores. ¿Cómo es el aislador de suspensión? Aquí está en la figura cómo es un aislador de suspensión. Como es un poco triste en la norma, veámosle acá en forma de unas imágenes por lo menos, cómo son los aisladores clase 52 o los aisladores de suspensión. Así funcionan estos aisladores. Primero, el aislador está conformado por dos electrodos de metal. Estos dos electrodos aquí, como ven en la parte, esta es la parte superior y acá abajo está visto desde abajo el aislador. Son electrodos de acero principalmente, tanto el superior como el inferior. Pueden ver que en el electrodo de arriba tiene un orificio donde embona el electrodo de la parte inferior de otro aislador y sirve para conectar aquí en serie con otro aislador. Aquí se pone un segurito y queda conectado de una manera bien sencilla. Se quita el seguro y se puede desconectar el aislador. Se les pone en serie para formar esto que está acá, que son las cadenas de aisladores, para poder incrementar o disminuir la distancia del aislamiento de una torre de transmisión. Como ven aquí, en forma de una cadena funcionan ya sea de manera horizontal o de manera vertical en forma de cadenas. Ahora, los dos electrodos están aislados a través del cuerpo de esta campana aislante, en inglés es el shell del aislante.
y tienen una forma de campana mismo así, bastante curvada, porque la idea, no solo en estos aisladores, sino en casi todos, es que sean autolavables. Entonces aquí arriba se acumula lo que es contaminación, suciedad del ambiente. Cuando llueve, esta forma hace que con facilidad se laven y se escurran y queden limpios. Entonces tiene una forma interesante. Si le viéramos en corte al aislador, yo vería que tengo por aquí un electrodo, el electrodo superior. Acá abajo tengo el electrodo inferior. Y separándoles a los dos electrodos estaría la campana del aislador. La campana, si le vieran en sección, sería algo así. Entonces, como ven, no hay contacto entre los electrodos. Y cuando se supere cierto nivel de voltaje que va a romper el aislamiento, ¿qué le queda al arco? No le queda más que recorrer toda esta periferia y cerrar el circuito por acá. Entonces, en lugar de tener una distancia tan chiquita, ahora ya tiene que recorrer una distancia más grande. A esta distancia se le llama distancia de fuga. Y es la distancia que estaba, como les mostré en la norma, en milímetros y era diferente para cada aislador. Normalmente, mientras más grande es el aislador, más grande es la distancia de fuga, y mientras más grande es la distancia de fuga, como vieron en ley de Paschen, más voltaje se necesita para romper el aislamiento. Entonces, estas partes de acá abajo, que son así en forma de huecos, son las faldas del aislador. Y estas faldas pueden verle acá en la foto de acá abajo, tiene estas formas aquí del aislador. Mientras más faldas y más grandes sean estas de aquí, más nivel de aislamiento va a mantener el aislador. Así que ese es básicamente cómo está construido. La campana aislante puede ser de cerámica o de vidrio, como ven aquí. Y funcionan, como les decía, de manera horizontal o vertical, principalmente en torres de transmisión. Pero aquí, por ejemplo, pueden ver en una torre de transmisión, en una torre de distribución, perdón, en un poste de distribución. Aquí está el aislante, el conductor, están haciendo un puentecito para llevarle al otro lado. Y los aisladores están sujetados de la estructura, entonces ahí está cumpliendo las dos funciones, sosteniendo el conductor y aislándole de la estructura. Si ustedes, de hecho todos los aisladores que vamos a ver, pueden verles en la calle todos los días y constatar cómo se están utilizando. En una línea de distribución es bastante complicado en la actualidad que vean estas cadenas porque están reemplazadas por aisladores poliméricos. Y en las torres, pues todo el mundo creo que debe haber visto alguna vez las cadenas de este tipo. En distribución ya no se usan mucho las cadenas de suspensión horizontales de aisladores de porcelana o de vidrio, sino que se usan estos otros que se llaman aisladores de suspensión también, pero tipo poliméricos. ¿Cómo son estos aisladores? Uy, este aislador, como ven, está compuesto por dos electrodos de metal, una barra aislante que une los electrodos y sobre la barra un cuerpo igual aislante, en este caso de un polímero que es caucho de silicón, prácticamente, un caucho. Son flexibles y como ven, imitan también a lo que es normalmente un aislador. Tiene sus faldas para darle distancia al arco y tener más distancia de fuga. Y tiene orificios aquí en los conectores para conectar el cable y la estructura. Estos típicamente, por ejemplo, les pueden ver ustedes en postes en la línea de distribución de manera horizontal. Por ejemplo, aquí está un poste, aquí estaría la cruceta, y en la cruceta suele estar aquí el electrodo, sí, el electrodo de metal con un perno sujetado ahí, luego lo que es el cuerpo aislante, y en el otro electrodo, pues ahí está sujetado ya el conductor. Entonces así les pueden ver a este tipo de aisladores en distribución, son muy adaptados para eso. Pero existen de todos los niveles de tamaño
hasta como los de acá abajo, enormes para cadenas de líneas de transmisión. ¿Cuál es la diferencia principal y la ventaja que tienen estos aisladores contra el aislador de porcelana? Es que estos son mucho más livianos, flexibles y menos frágiles. Los aisladores de porcelana o de vidrio son pesados. Si se caen cuando están armando las líneas, se rompen. Y además, si no se rompen, igual hay que sacarlos de servicio porque el golpe puede haberles afectado la característica aislante. En cambio, estos de aquí no, estos son ligeritos. Si se caen, rebotan incluso. No se van a dañar. Se les vuelve a colocar. Son sencillos, son livianos, son ligeros, son muy resistentes económicamente. También son muy adaptables, son competitivos, así que es una gran utilidad. La desventaja que tienen y la razón por la que en el Ecuador no se les usa para transmisión es el tracking. ¿Qué es esto del tracking? Pues mejor veamos una imagen de lo que es el tracking en un aislador. Aquí está una imagen del tracking. El tracking es, como en este aislador de acá, en este aislador de acá, una erosión del material. Es un desgastamiento, como ven, la corriente con el paso del tiempo se come al material y este material se desgasta y finalmente ya no sirve para nada. Este tracking se da con con dos situaciones. Necesitan ustedes que exista alto voltaje y que exista contaminación. Entonces, aquí normalmente en la superficie del aislador se acumula la contaminación, luego con la humedad, una lluvia, aquí se comienza a formar por el alto voltaje caminos de corriente. Estos caminos de corriente, estos son los tracks, por eso el fenómeno se llama tracking. Los caminos de corriente, pues lo que hacen es generar calor que a la larga va destruyendo el material y forman unos caminos de carbón que con el paso del tiempo hacen que conduzca más electricidad a la superficie del aislador y toda esa consecuencia termina destruyendo el material. Ese es el tracking. El tracking se sucede o aparece solo en elementos orgánicos. Como este es un derivado del petróleo, es orgánico, pero no en los de porcelana o vidrio, porque ellos son inmunes a este efecto. Entonces, resulta que en el Ecuador sí tenemos estas condiciones en transmisión. Contaminación hay bastante. Están las líneas que pasan cerca del mar, que pasan cerca de fábricas, de ciudades contaminadas e incluso de la ceniza volcánica. Hay bastante ambiente contaminado y aquí aparece con facilidad el tracking. El problema de esto es que una cadena, por ejemplo, para una línea de transmisión tan grande, que tenga tracking ya presenta un problema en el mantenimiento, en el que hay que ir a hacer cambio de cadenas. En cambio, en un aislador es mucho más sencillo solo hacer un cambio. Pero en distribución resulta que el nivel de voltaje es bajo, por ejemplo, qué sé yo, 23 kV. En ese voltaje que es bajo, el tracking toma años en aparecer. Y también el cambio de un aislador de estos es sumamente sencillo en una línea de distribución. Por lo que no molesta este problema. Y estos aisladores se utilizan muchísimo para lo que es distribución. Pero por en cambio, una línea de transmisión no se construye todos los días. Así que también no entran tan competitivamente estos. En cambio, las de distribución sí, todos los días hay modificaciones de las líneas, incremento de las redes de distribución. Así que estos aisladores se consumen muchísimo. Esos son los los de tipo suspensión. El siguiente aislador sería el clase 53. A los clase 53 están en la C293 por consecuencia y son los aisladores tipo rollo. El aislador tipo rollo 293 está aquí. Si ustedes ven en la norma, dice, en inglés se llaman aisladores tipo spool y aquí es la forma del aislador. Es un carrete, es un rollito. Y ustedes pueden ver aquí. Tiene niveles de aislamiento más bajos, por ejemplo, 20 kV en frecuencia industrial en seco y este dice que el voltaje de flashover en húmedo en vertical es 8 kV y horizontal es 10 kV, un 53.1. El que más usamos en el Ecuador, de hecho normalizado, es el 53.2. Este de aquí tiene un poco más de nivel de aislamiento, 25 kV en seco, 12 kV en húmedo en vertical y 15 en horizontal. Esto es una disposición vertical. Si giran, nadie les impide que lo usen de manera horizontal. No tiene impulso.
como ven aquí. Si no tiene impulso es porque este es un aislador que se utiliza para bajo voltaje. Entonces, ¿cómo es físicamente este aislador? Tiene forma de rollito. Básicamente son cerámicos, aunque también existen poliméricos. Tiene un orificio por donde, como ven aquí, funcionan entre dos placas de metal, atraviesa un perno y con un pasador se le sostiene. A este elemento de metal se le conoce como el rack, que son los elementos donde se sostienen. Este rack, por ejemplo, aquí tiene espacio para poner dos aisladores. Es un rack de 2 vías. Este de aquí tiene 3 espacios, es un rack de 3 vías y tendrán tantas vías como cables necesite enviar por el aislador. Y acá está igual la disposición, cómo se coloca el aislador. Este aislador, como es un aislador de bajo voltaje, está en las redes de bajo voltaje. ¿Y cuáles son las redes de bajo voltaje? Son los conductores que van a ver ustedes en los postes que llevan la red de bajo voltaje a cada una de nuestras casas, ya sea monofásica o trifásica. Entonces ustedes le van a ver al poste así y van a ver que está un rack ahí puesto en el poste. Y puede tener 1 o 2 o 3 o 4 vías, 5 vías también, dependiendo de cuántos cables tengan que llevar. Por ejemplo, un rack de 5 vías puede llevar 3 fases, más el neutro, más el hilo piloto, un sistema trifásico. Un rack como este, 2 vías, pues podría llevar fase y neutro en una electrificación rural. O 3 vías, 2 fases y un neutro para un sistema de 2 fases, típicamente. ¿Cómo reconocen ustedes que es la red de bajo voltaje? Primero, porque tiene aisladores de rollo. Y segundo, porque normalmente es así, con conductores verticales. Entonces el conductor, si estuviera aquí en estos aisladores, para eso tiene esta especie de hendidura en el centro. El conductor pasaría por aquí, pasaría por acá en el otro aislador. Y aquí es sencillo la instalación, simplemente con un cablecito se le enrolla en el cable, se pasa por acá atrás del aislador y se enrolla. Y los linieros, que suelen ser los que dejan conectando eso de ahí, normalmente le dejan listo para solamente enrollar o desenrollar ese cable. Pueden identificar así de manera bien sencilla que es una red de bajo voltaje. El neutro siempre está en este aislador, así no hubiera red de bajo voltaje, una trifásica con un neutro de medio voltaje, el neutro está en ese aislador. Y ese es el aislador 53, perdón. El siguiente aislador es el aislador 54. Como es el 54, está en la 29.4 y viene a ser aislador que se llama aislador de retenida. El aislador de retenida igual 29.4, aquí en inglés se llama tipo strain, y esta es la forma del aislador. La forma del aislador y los niveles de aislamiento. Como ven, también tiene, este es un 54.1, tiene niveles de aislamiento solo de frecuencia industrial, tiene niveles bajos. Acá también hay otro, 30 kV, 15 kV. No tiene impulso, significa que este también es un aislador de bajo voltaje. Si es así, ¿dónde se utiliza este aislador? Este no se utiliza para lo que es aislamiento de las fases, sino que en primer lugar se conecta de esta manera. El aislador, como ven, es una especie de rectangulito que tiene 2 orificios. Acá en la vista de abajo le puedo ver, aquí tengo un orificio en esta cara y el otro orificio está en la otra cara y separado esta distancia. Por ejemplo, en este aislador aquí habría el orificio en este lado y en la cara de acá va a estar en el otro lado del orificio. ¿Para qué? Para conectarle así como está en este poste. Un conductor está pasando por un par de orificios y el otro pedazo del conductor, que no se le alcanza a ver aquí, debe estar por acá arriba, cruza el orificio y se le amarra aquí.
Y de esta manera está separando el conductor, está aislado a través del aislamiento y está sosteniendo la estructura. A esta forma de sostener horizontalmente una estructura se le llama una retención. Y por eso a este aislador se le llama aislador de retenida. Sirve para esto, para hacer retenciones. ¿Y en qué tipo de retenciones son útiles? Principalmente aquí en el país son útiles para esta de aquí. Estos de aquí son unos planos de las unidades de propiedad, que son la normalización de la utilización de los sistemas de distribución en el Ecuador. Ya les indico dónde están esas unidades de propiedad. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el plano de lo que dice aquí, tensores y anclajes. ¿Qué es un tensor? Aquí en estas imágenes ustedes pueden ver, aquí está un poco borroso porque no es lo que se enfoca en este plano, pero aquí está el poste. Y de la cabeza del poste está amarrado un conductor de acero. Aquí está el aislador en ambos tensores. Y este conductor está anclado al suelo. Entonces, ¿qué es un tensor? Simplemente es un cable que está amarrado de la punta del poste y ustedes le deben haber visto en las calles. Los tensores están ahí estorbando a veces en las veredas y son un cablecito que sostiene a los postes para que no se caigan, para que no se caiga la red. Estos tensores tienen ese objetivo y eso es todo. Este aislador está arriba, casi en la altura del poste. Esto de aquí es una distancia de más o menos 1 metro, según lo que indica el plano, pero no es mucho. Entonces ustedes le pueden ver al aislador ahí arriba. Y si le observan un poquito más, resulta que el poste está acá, aquí han dibujado incluso, un aislador de suspensión. Entonces aquí está la red de alto voltaje. ¿Para qué se coloca esto? Resulta que es eventual la posibilidad, ya sea por el viento, sea por alguna falla media extraña, pero por alguna razón, quién sabe alguna vez, este conductor alimentado podría llegar a hacer contacto con el tensor. ¿Qué pasaría si hace contacto la energía con el tensor? Como está puesta a tierra, hay dos opciones. Una es que salte la protección y la segunda es que se energice el tensor, que puede ser uno de los peores casos. ¿Qué pasa si no salta la protección y se energiza el tensor? ¿Ustedes han visto qué hace la gente con los tensores ahí en la calle? Suelen colgarse de los tensores. A veces cuando está parado, aburrido ahí en la calle, no sabe de dónde más arrimarse. O sea, como los niños siempre juegan, están colgados ahí del tensor de los postes. Entonces, ¿se imaginan qué pasaría si el tensor está energizado? Va un niño ahí a estar jugando, se cuelga del tensor de 23.000 voltios. Entonces, hasta ahí llegó, ¿no es cierto? Esto protege la vida de las personas, de los transeúntes. El objetivo es, como está aislado el tensor, si se energiza, solo se energiza este pedacito de acá arriba, que no está en acceso a las personas. Y el lado de abajo está aislado. Y así evitamos este posible suceso. Acá, ustedes pueden ver en este poste, aquí está la red de alto voltaje, y por eso el aislador tiene tensor. El tensor tiene aislador. Pero también hay una red acá abajo con un tensor que no tiene aislador. Es porque aquí está la red de bajo voltaje. Si ustedes alguna vez ven en la calle un poste con un aislador, con un tensor sin aislador, es una red de bajo voltaje. Y si tiene aislador es porque el poste lleva redes de alto voltaje. Esos son los aisladores clase 54. Los aisladores clase 55 y 56 les voy a agrupar en uno solo, aunque son dos clases diferentes, según la norma, ¿no? Porque aquí en el Ecuador a todos estos les llamamos aisladores tipo PIN. Los 55 están en la C295. A ver, sí. 2, 3, 4, 5. Y estos de aquí tienen los 56 están en la C296. Se les llama tipo PIN, por ejemplo, los 29.5, aunque es el nombre conocido aquí en el Ecuador, en muchos lugares también, pero los 29, los clases 55, en realidad se llaman aisladores para bajo y medio voltaje, y se les puede usar para eso, tanto para bajo como para medio voltaje. Tienen una forma de un honguito.
Al menos yo así les identifico con la forma. Parecen un hongo. Tienen arriba un orificio aquí para poder colocar el conductor. Tienen las faldas del aislador y acá abajo en la parte inferior tienen un orificio con una rosca. En esa rosca entra un perno, que en inglés es el pin. Entonces por esto a ese aislador se le llama aisladores tipo pin. Aunque este no es del tipo PIN, pero a esto se les conoce. Y si ustedes ven aquí, está un poco viejita la norma, pero por ejemplo, qué sé yo, este aislador de aquí, el 55.3, aquí dice voltaje de frecuencia industrial 65 y 35 en seco en húmedo, y en impulso ya tiene 100 y 130. Como tiene niveles de impulso, este ya es para alto voltaje. Y los clases 56 que vienen de la C296, estos en la norma sí les llama aisladores tipo PIN. Tipo PIN. Y son más grandes nada más, son parecidos y tienen dos faldas a diferencia de los 55 que solo tienen una. Entonces si le ven a este de aquí, ahí tiene una doble falda, igual un orificio arriba para colocar el conductor y abajo el orificio para el pin. Y si le ven aquí, este es un 56.1, por ejemplo, que tiene valores eléctricos de 95, 60, 150 y 190 kilovoltios, soporta mucho más voltaje porque tiene más faldas más grandes. A estos dos les usamos en distribución y en general se les llama tipo PIN. ¿Y cómo son estos aisladores? A la izquierda, ¿dónde está la izquierda? A la izquierda está el aislador 55 y a la derecha están los clases 56. Como ustedes ven por arriba, como les digo, tiene este canalito, este orificio donde se coloca el conductor. Tiene las campanas aisladoras, dos en el caso de 56 y solo una en forma de un hongo en el caso de los 55. Por la parte de abajo tienen las faldas del aislador y el orificio por donde entra el pin, en ambos casos. Y la forma de utilización es como en esta figura. Aquí en la estructura, que es un poste, típicamente hay un perno, que es el pin. Y sobre el perno simplemente se enrosca con bastante facilidad el aislador y se coloca ahí. Y funciona así. Se coloca aquí el conductor y con cable de amarrar se da una vuelta sobre el aislador, se le deja amarrado, de manera que se puede soltar rápidamente el cable o cambiar por otro. Entonces, esa es la utilización. ¿Y dónde más le van a encontrar? Pues en líneas de medio voltaje, en distribución, es decir, en la punta de los postes en la calle. Los postes tienen estas estructuras de metal que son las crucetas. Aquí en la cruceta ustedes tienen un pernito y sobre el pernito está enroscado el aislador, llevando la red de medio voltaje. Entonces, si ustedes alzan a ver en los postes, van a ver que la red de media es horizontal, como están estas estructuras. Tiene aislador spin y de suspensión de tipo polimérico. Para esto se usan estos de aquí, principalmente aquí en nuestro país de distribución. Luego está el clase 57, está en la 29.7, no tengo la norma lastimosamente aquí, se ha quedado en la poli. Y en todo caso, este aislador se llama aislador tipo post, o poste, sí, en español, ¿no? Un post. Es parecido al clase 56, pero tiene más faldas y forma una especie de postecito chiquito. Hay unas variaciones del tipo post según la necesidad de lo que se va a hacer, ya sea aplicaciones de distribución o aplicaciones para lo que es transmisión. Pues, por ejemplo, este poste de aquí, el naranja, ese se parece al aislador 56, pero tiene más campanitas, más faldas en el aislador. Aquí se va el conductor, aquí va la estructura con un perno y forma de la misma manera que los tipo pines, como aquí, en este poste. Está puesto sobre la estructura y sosteniendo la red de medio voltaje. Como tiene más campanas, este aislador soporta más alto voltaje y este se utiliza cuando los aisladores tipo PIN no pueden soportar el nivel de voltaje. Aquí en el Ecuador tenemos el caso, por ejemplo, de la ruta del Spondylus, donde hay bastante sal y contaminación en el mar. Ahí ustedes pueden darse cuenta y pueden encontrar ese tipo de aisladores.
Por otro lado está esta otra forma del tipo poste, como le ven aquí. Tienen la base, una estructura metálica bien robusta porque sirve para anclar el aislador. Y en la cabeza tiene una vincha, no es una vincha, se me fue el nombre, una mordaza, una grapa se le llama, para sostener el conductor ahí con unos pernos. Entonces funcionan estos de aquí, por ejemplo, en estructuras como la que está acá arriba, en un poste. Se le ancla por la base con pernos al poste y funciona así de manera horizontal para sostener líneas de subtransmisión, principalmente con voltajes más altos. Aquí, esta línea de subtransmisión, esta estructura se llama una bandera. Y la subtransmisión, por ejemplo, en el caso de Quito, ustedes pueden encontrar líneas de 46 kV que están aisladas así. Están sostenidas en postes de subtransmisión. Los postes de subtransmisión aquí en Quito, en el Ecuador, son diferentes a los postes de distribución. Alguna vez alguno de ustedes debe haber visto en la calle un poste que es así, rectangular de cemento y es un poste de 20 metros. Los postes de distribución son circulares y son de 12 metros. Y aquí en el poste suele estar aquí el aislador, uno de los tres aisladores que están sosteniendo las líneas. Ustedes se pueden encontrar estos postes, yo he visto bastantes en la Occidental, en la avenida Mariana de Jesús, incluso en la Ladrón de Guevara de la Poli hay una línea de subtransmisión, llevan esos aisladores. Y finalmente se pueden aplicar en cualquier estructura donde yo tenga cómo soportar estas bases. Entonces son utilizados bastante en las subestaciones. Las subestaciones, como son estructuras bastante grandes, se necesita siempre estar templando cables de un lado para otro y aislarles. Y estos aisladores son muy robustos y fuertes para hacer ese trabajo. Y quedan bien donde tengan que estar fijos. Entonces, esa es la aplicación de los aisladores tipo post. Y son todos los aisladores que existen. Con esos aisladores se construye la línea de transmisión o de distribución, según las variaciones y necesidades de cada caso. Y toda esa clasificación está en la familia de normas que les acabo de indicar. En lo que es transmisión, principalmente suelen usar lo que es suspensión y eso está regido por las normativas de Transelectric. Transelectric es la operadora de transmisión aquí en el Ecuador, es una sola empresa. Así que ellos manejan todos los criterios de selección y normalización de estos aisladores. En cambio, en lo que es distribución, aquí en el Ecuador tenemos una cantidad grande de distribuidoras. Tenemos, por ejemplo, la empresa eléctrica de Quito, la de Ambato, en el norte, tenemos la región del centro-sur, Azogues, Riobamba, el EPCO y un montón de CENEL. Entonces, todas estas empresas eléctricas tienen sus normas de distribución. Para evitar conflictos entre ellas, el país hizo hace unos años una homologación de las normas de distribución para estandarizar todo este tipo de elementos. A eso se les conoció como las unidades de propiedad. Ustedes cuando necesiten esa información en Internet simplemente ponen unidades de propiedad del MER, incluso ahí, es el ministerio, era el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Sin embargo, de lo que estuve revisando recién, está bastante abandonada esta página. Es esta que dice unidadespropiedad.com, pero incluso entrando por ahí, la página me dirige a un dominio medio extraño, que no tiene nada que ver con la página original que era. No sé si están ya, pero si buscan acá abajito hay otro que dice catálogo digital en en el mismo dominio. Ese sí me dirige a lo que era el catálogo digital de la unidad de propiedad. Y como ven, la página está abandonada. Entonces no sé qué pasó. Obviamente ya no hay Ministerio de Electricidad, pero la homologación sigue siendo oficial en el país. En todo caso, parece que funciona bastante bien. Ustedes aquí tienen dos cosas bien útiles. Una, hay animaciones de todo tipo de esto, que se acometidas, alumbrados, estructuras, medidores, transformadores. Por ejemplo, digamos que quieren saber cómo se hace una estructura de medio voltaje, la animación, una trifásica. Entonces aquí quieren saber cómo se ensambla esta estructura, qué elementos se necesitan y cuál sería el orden. Aquí había videos, aunque ahorita no corren en mi computadora. Pero también están en YouTube, me parece. O podrían chequear si activando el flash corre este video. Es una parte que era bien útil para lo que es la construcción de redes, porque aquí está bien desarrolladito y bien explicadito cómo va cada elemento. Y por otro lado, ¿qué elementos necesitan? Es facilísimo en el caso de distribución y por aquí mismo, por las estructuras o lo que quieran que necesitan,
en los manuales de las unidades de construcción, por ejemplo, trifásico, que digamos que quiero buscar, que quiero saber cómo construir esta estructura que tiene retenciones y aisladores de tipo PIN, y en 23 KB, o 22, como dice aquí. Entonces, doy clic aquí, por acá sabía salir, sí salió solito. También se puede descargar. Aquí está primero lo que necesito, es la lista de materiales y un plano suele haber aquí. Aquí está. Este es el plano de la estructura, como ven ahí, los elementos que se necesitan, que están descritos aquí. Los aisladores que me interesan ahorita, los tipo PIN, aquí dice que está en el número 9 y el de suspensión es el número 10. Entonces acá arriba en la lista de materiales de la estructura debe decir. El 9, por ejemplo, es un aislador tipo PIN de clase 56.1. Entonces ya sé cuál aislador es el que se utiliza en esta estructura. Y el 10 es un aislador de suspensión tipo DS28. Y ya está. Entonces, para esto es bien útil las unidades de propiedad. Esta página y toda la información que contiene es indispensable cuando uno quiere construir redes eléctricas de distribución. En construcción de redes es a la mano con esto porque aquí están. Me parece bien extraño que la página esté así abandonada porque normalmente era mucho mejor. Pero, en todo caso, todavía está ahí. Ahora, una vez que se conoce más o menos cómo es los aisladores y las formas en que se puede utilizar, viene luego ya el ensayo, ¿no? ¿Cómo hago el ensayo? Para cada uno de los diferentes tipos de aisladores que exista, la 29.1 es la que define esto. Como ven aquí, ¿qué dice la norma 29.1? Se llama métodos de ensayo, de hecho. Ahí está, métodos de ensayo eléctricos para los aisladores del sistema eléctrico de potencia. Y tiene una cantidad enorme de información que uno debería leer la primera vez, entre ellos las definiciones, significados y todo ese tipo de cosas. Pero yo voy a ir directamente a lo que nos interesa a nosotros, el capítulo 3, que es el montaje de los especímenes de prueba, y el 4, que es el ensayo. Entonces, el montaje le voy a hacer un poco más despacio la explicación, para más o menos que comprendan cuál es la idea que suelen presentar las normas. Las normas suelen ser una especie de regla, pero no suelen ser detalladas, o al menos siempre dejan lugar a la interpretación de los ingenieros, y uno cuando comienza a trabajar con normas tiene que irse adaptando a lo que me diga la norma, de cierta manera. Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿cómo hago el montaje de un aislador tipo suspensión? Dice, el arreglo del montaje, a no ser que otra cosa se especifique, el espécimen de prueba, que puede ser una unidad o puede ser una cadena de aisladores, debe ser suspendida verticalmente del final de un conductor puesto a tierra, de manera que la distancia vertical desde la parte más alta o más superior, del punto más superior de todo este conjunto de aisladores a la estructura que le soporta debe ser no menor a 3 pies. ¿Cómo traduzco eso? Dice que debo tener un conductor, una estructura metálica puesta a tierra. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestro laboratorio tenemos aquí un tubito metálico ahí en el techo puesto a tierra. De ese tubo dice que yo debo suspender una unidad. Pues no solo dice que ahí va a estar, ¿no? No dice cómo le suspende. Entonces, normalmente nosotros aquí conectamos el perno de suspensión y con un conductor está puesta a tierra ahí. Y luego aquí dice puede ser una unidad o puede ser un conjunto de aisladores. Digamos que tengo dos aisladores en cadena. Y decía que la distancia desde el punto más alto a la estructura de soporte debería ser al menos 3 pies. Y eso más en pies porque es una norma un poco antigua. Es lo primero que me estaba diciendo. Luego dice, el electrodo energizado. Dice, el electrodo energizado debe ser, que está en la parte de abajo de los aisladores, un conductor liso, recto, un tubo que puede ser un tubo o una varilla, con un diámetro exterior de no menos de 19 milímetros, no más de 38 milímetros. Debe estar acoplado de una manera integral al objeto o el espécimen de prueba, de manera que la distancia de la esquina más baja del aislador o de la campana del aislador al punto más alto del electrodo debe estar entre 0,5 a 0,7 veces el diámetro del aislador más bajo.
Y el conductor debe estar de forma horizontal, en ángulo recto con el eje de los especímenes de prueba. El conductor debe ser de una longitud larga, de manera que el flashover no salte, no se inicie de los finales del electrodo. Todo eso en qué se resume. Dice que aquí abajo en el último aislador yo debo poner una grapa o un elemento. De hecho, debe sujetarse de una manera integral. Dice, para eso existe aquí una grapita. No es nada más que un herraje metálico con pernos o con tuercas aquí, donde se coloca el conductor. El conductor va aquí, como dice, de manera horizontal, en ángulo recto con el eje del aislador. La distancia del punto más bajo de la campana al punto más alto del conductor, esto dice que debería ser entre 0,5 a 0,7 veces el diámetro de este aislador más bajo para tener esa distancia. Este conductor debe ser largo para que el arco eléctrico no salte desde los finales del conductor. Cuando se hace el ensayo, normalmente el arco eléctrico va a saltar de aquí, va a recorrer la campana y va a cerrar este circuito. Si el conductor es muy corto, va a saltar el arco desde las puntas del conductor y va a ser así. Y me va a alterar la medición. Entonces no voy a tener un resultado adecuado, debe ser largo este conductor. Y hay que probar y ver que el arco salte desde aquí. Como esto está puesto a tierra, el alto voltaje se conecta a un conductor desde mi generador de alto voltaje. Y ese es el montaje de prueba. Entonces, ahora, después de haber visto cómo dice la norma y llevado a cómo debería ser en la realidad, lo que uno se puede dar cuenta de lo que propone la norma es que yo haga un montaje similar a cómo funciona en la realidad. ¿Cómo están los aisladores en la realidad? Colgados de la cruceta, que es un electrodo puesto a tierra. Están colgados en forma de cadena, están llevando el conductor. Y si salta un arco en la realidad, salta de esta manera. Entonces, eso me propone la norma. En el otro caso, por ejemplo, en el aislador de tipo rollo, aquí me dice, ¿dónde están los tipos? Pull, acá. Dice que el espécimen de prueba se puede montar horizontal o verticalmente, en contacto con dos platinas metálicas de pulgada y media, con un ancho, un espesor admisible, permitible, no dice de cuánto. Un tubo, una varilla de un diámetro igual adecuado debe pasar a través del orificio del aislador y a través de las platinas. El electrodo energizado será una vuelta de conductor número 8. Y eso en resumen de lo que dice ahí. ¿Qué es lo que me dice cuando ya me leo con detenimiento eso? Me dice que yo ponga dos platinas ahí de metal. Las platinas obviamente deben estar hechas en un orificio, seguramente sujetadas de alguna otra platinita de metal. Por aquí va a pasar un tubito de metal que simulará el perno y a través del aislador. Entonces, igual me está sugiriendo que yo debo hacerme una estructura que se parezca a lo que es el rack del aislador. Tanto así que la norma me permitiría usar un rack. Entonces yo en los laboratorios utilizo el mismo rack donde vienen estos aisladores, con el mismo perno. Y así está instalado de la misma manera en la que funciona en la realidad. Y el electrodo energizado dice que es una vueltita de cable número 8 alrededor de la cintura del aislador. Aquí. Aquí se pone el electrodo de alto voltaje, la fuente de alto voltaje, la estructura tierra, y cuando salta el arco, normalmente el arco eléctrico suele saltar en este punto. Y ahí estaría el montaje de prueba para el aislador de tipo rollo. Para el aislador tipo pin y tipo poste, aquí dice, el montaje se hace primero de manera rápida sobre una cruceta. La cruceta de tales dimensiones, 3 pulgadas y no más de 6 pulgadas. Dice. Por acá dice que en la cruceta debo ponerle el perno pin de 1 pulgada. Y el electrodo energizado es una vuelta de conductor número 8. Los aisladores tipo pin funcionan en crucetas, así que entonces nosotros igual en el laboratorio solemos poner la cruceta metálica, no es nada más que un perfil de metal. La cruceta tiene aquí orificios para poner los pernos, colocamos el perno pin con sus respectivas tuercas, el perno tiene su rosca acá arriba y se coloca girando el aislador y queda instalado en el aislador. Aquí se da una vuelta de cable número 8
y este es el electrodo energizado. Esta es la estructura que está puesta a tierra. Cuando salte el arco eléctrico, normalmente suele saltar por la periferia del aislador y cerrarse el circuito. Y ese es el montaje de prueba del aislador tipo PIN, tal como funciona en la realidad. Entonces, los montajes son simulaciones de cómo están conectados estos equipos en la realidad. Y lo que uno hace es aplicar el voltaje y observar el flashover. El flashover son los arcos eléctricos visibles. Normalmente uno tiene que estar ahí viendo y va a ver algo como esto de aquí. Va a ver que a través del aislador aparecen los arcos eléctricos y en ese momento ya falló el aislamiento. Y cuando ya falla el aislamiento, obviamente aquí hay un sistema de medición de alto voltaje con algunos de los métodos que hemos visto para tomar la medida y saber cuál es. Entonces, esa es la primera parte que me dice la norma. La norma me sugiere cómo haga los diferentes montajes. Luego me dice cómo hago el ensayo. En el punto 4 dice, en general, especímenes de prueba deben estar limpios. Luego el ensayo de frecuencia industrial en seco. Dice que el espécimen debe estar montado según la sección 3, que es lo que les indiqué ahorita. Luego la aplicación del voltaje. Inicialmente se aplica un voltaje rápidamente hasta llegar a aproximadamente el 75% del voltaje esperado de descarga o de flashover en seco. Luego se continúa elevando de una manera, se continúa elevando nada más, no dice la velocidad, el voltaje de manera que se produzca el tiempo en el que se produce el flashover esté entre no menos de 5 segundos y no más de 30 segundos después de que se alcanzó el 75% del voltaje. El voltaje de flashover, el valor será del espécimen de prueba, debe ser la media aritmética de no menos de 5 medidas individuales tomadas consecutivamente, o sea, un promedio de al menos 5 medidas. El periodo entre flashover consecutivos será no menos de 15 segundos, no más de 5 minutos. Ese es el ensayo. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Digamos que yo quiero probar este aislador. Tomaré el generador de alto voltaje del laboratorio en el que esté ejecutando este ensayo. Pondré el voltaje según el montaje de prueba. Y lo que yo vería es que voy subiendo el voltaje hasta rápidamente, como dice, hasta llegar aquí al 75% del voltaje de descarga esperado. Una vez que alcanzo el 75%, continúo elevando, igual no me da la velocidad, pero me dice que debería ser de una manera hasta que se produzca el flashover, de manera que el intervalo de tiempo entre estos dos puntos esté entre 5 a 30 segundos. Eso es lo que decía el ensayo. Y tomo la medida de 5 de estas repeticiones y el voltaje promedio de descarga debería ser mayor al voltaje de descarga esperado de cada aislador. Y ahí yo puedo concluir que ha pasado la prueba, que el aislador es bueno. Entonces, por ejemplo, digamos que voy a probar este aislador, que es un 56.1. Según el 56.1, entonces lo primero que necesito es cuál es el voltaje de descarga. En seco, el voltaje de descarga esperado es el que viene indicado aquí, 95 kilovoltios. Entonces, aquí yo ya sé que este voltaje de descarga esperado son 95 kV. Entonces, en el ensayo debería llevarle al 75%, como un 71 kV, 71.2. Le llevaría rápidamente a 71.2 y luego tomaría la medida hasta el flashover. Y una vez que se produzca el flashover, esto ya podría decidir. Digamos que, por ejemplo, el voltaje de flashover sale en 98 kV después de haber hecho el promedio. Entonces ahí ya puedo tomar la decisión. 98 supera la expectativa de 95, entonces este aislador está en buenas condiciones. Si después de hacer las mediciones me da 92, no supera el voltaje de frecuencia industrial esperado, el aislador está en malas condiciones y no funciona. Así de sencillo es el criterio de este ensayo. Ahora, esto también debe considerar lo que es las condiciones atmosféricas. Siempre que ustedes vean tablas con valores de aislamiento, no solo de conductores, sino de cualquier elemento, es a condiciones normales. Eso significa
que yo debo considerar que estoy haciendo el ensayo en otras condiciones. Si hacemos, por ejemplo, en el caso de Quito, este voltaje de descarga esperado debe corregirse. Digamos que fuera en Quito, entonces ya no es 95, sino sería 95 por el factor de corrección atmosférico y por el factor de corrección de humedad. El factor de corrección atmosférico ya le habíamos usado, o ya les había dicho algunas veces, que se basa en la ley de Paschen, la norma me da el método de cálculo, las ecuaciones, y sale 0,711 para el caso de Quito. El factor de corrección de humedad también se le usa, se le debe calcular. En el caso de nuestro laboratorio casi vale 1, así que nosotros solemos usar 1 como factor. Y ese sería el voltaje de descarga. Entonces, por ejemplo, aquí sería 95 por 0.711. 67.5 kV. Entonces, el voltaje con el que este mismo aislador, el 56.1, se va a romper en Quito, ya no es con 95, sino con 67.5. Y cuando yo haga el ensayo debo considerar eso. Entonces yo sabré que el aislador está en buenas condiciones si el promedio de los voltajes supera los 67.5 kV. ¿Sí? Entonces siempre considerar esos factores. Eso mismo es lo que dice aquí. Después de tomar el ensayo dice correcciones del 424. Corrección atmosférica me da las condiciones estándar. Aquí me dice la ecuación para calcular la ecuación de la humedad, ya sea en unidades inglesas o ahí está en unidades del sistema internacional, según los datos de temperatura y presión de ese momento. Y el factor de corrección atmosférico, que es la del aire, aquí está en el sistema internacional. Con la densidad, la presión, la temperatura del aire se puede calcular y sale 0,711, es lo que decía, en caso de Quito. Ahora, ese sería ensayo en seco, eso es todo. Ensayo de frecuencia en húmedo, dice, el montaje igual que en el paso 3. Precipitación, se debe hacer la precipitación según lo que dice el estándar 4 de la IEEE. Y el acondicionamiento del espécimen de prueba también según como dice el estándar 4 de la IEEE. Luego, lo que es aplicación del voltaje y medida de flashover es idéntica, la misma que en seco, de la misma manera, solo que el voltaje de descarga esperado ahora es este, el que dice en condiciones en húmeda. Dice que las correcciones se aplican solamente como en el otro caso, igual factor de corrección atmosférico, y ya no se aplica factor de corrección de humedad. En húmedo no tiene sentido si está mojado el aislador. Ahora, sobre estos dos, eso es típico en cualquier norma. Una norma le manda a leer otra, para no repetir lo que dice ahí. En el estándar 4, que lastimosamente yo no les tengo aquí disponibles para ustedes, dice que a los especímenes de prueba hay que hacerles llover sobre ellos. Si ustedes ven en los postes, en las líneas, está lloviendo y cuando llueve sigue funcionando. Entonces, de la misma manera en el laboratorio hay que simular la lluvia. En el laboratorio de la Poli sí tenemos una camarita ahí para simular la lluvia, aunque no es tan buena como uno quisiera y toma mucho tiempo, pero suele funcionar. Y lo que dice el estándar 4 tampoco es que sea tan específico, lo que dice es una sugerencia de cómo son los aspersores de agua que yo debo utilizar. Y también dice qué conductividad debería tener el agua, cuál es la velocidad a la que debería caer el agua. Eso es lo que le da como requisitos. Y ese es el ensayo en húmedo. El ensayo de impulso, el 4.7, lo que dice primero, condiciones de impulso que me interesan a mí. Primero, 471 son solo hechos en seco, como dice aquí, solo secos. El montaje es el mismo de la sección 3, es decir, el mismo montaje se prueba en húmedo. ¿Qué forma de onda uso? Según 473 uso la 1250. El critical impulse flashover, ¿cómo se determina? Según lo que dice el estándar 4. ¿Se acuerdan del critical impulse flashover? Desde el CFO. Y yo cuando vimos medidas en aisladores, en medidas de alto voltaje de impulso, ya les comenté cómo se ve un CFO. O sea, hay que hacer una cantidad de ensayos, contar los ensayos que producen falla y calcular la probabilidad, hasta encontrar cuál es el voltaje que tiene el 50% de probabilidad. Para eso el estándar 4 lo que les da es un procedimiento repetitivo de más de 100.200 medidas, quiero les decir. Y eso es bastante porque, como les dije, normalmente uno no puede encontrar la probabilidad con pocas medidas. Pues por eso. Luego, acá hay un detalle de correcciones. Dice que los factores de corrección se aplican los mismos que estaban en el otro caso, o sea, humedad y atmosférico.
Y viene un concepto adicional del 762 que dice las curvas voltaje-tiempo. Estas curvas dice que aplique lo que es completamente el factor de corrección de humedad y el factor de corrección de humedad, perdón, completamente el factor de corrección atmosférico y el factor de corrección de humedad según lo que indica aquí. Cuando el voltaje de descarga ocurre con más de 10 microsegundos, se aplican todas las correcciones. Y en el punto 2 lo que dice es que cuando el voltaje de descarga ocurre en menos de 10 microsegundos, la corrección debe ser hecha en una proporción directa al tiempo que se ha reducido del flashover hacia el tiempo del critical flashover que debería haber ocurrido. ¿Qué diablos es esto? Entonces, el ensayo, finalmente, con los ensayos de laboratorio, tanto de impulso como de frecuencia industrial, puedo caracterizar el aislamiento. ¿Qué es caracterizar? Es construir la curva característica de choque. La característica de choque no es nada más que una curva en voltaje-tiempo que tiene en general esta forma, una forma exponencial decayente. Y no es solo para los aisladores, sino para los aislamientos en general. ¿Y qué dice la característica de choque? Si yo le pongo al aislamiento este voltaje y le tengo sometido a ese valor, el aislamiento se rompe en este intervalo de tiempo. Si le pusiera un voltaje más bajo, el aislamiento se rompe en este intervalo de tiempo. Si le pongo un voltaje más bajo, pues se rompe en este intervalo más grande de acá. Y si le pongo un voltaje mucho más bajo, no se rompe nunca, ¿no es cierto? Entonces, en este lado izquierdo, estos valores elevados de voltaje con tiempos pequeños corresponden a los microsegundos y estos son los impulsos. En esta zona es como responde al lado de impulsos. Acá son voltajes de frecuencias más lentas, donde estamos hablando de milisegundos, segundos y hasta minutos. Y esto de aquí corresponde a lo que es la frecuencia industrial. Entonces, el ensayo que estamos viendo hace ratito determina este nivel, donde es el mínimo de descarga. Después de hacer el ensayo, ver el flashover en seco o en húmedo, yo obtengo este punto de frecuencia industrial. Si viene un impulso, que era lo que estaba hablando en el último punto, un impulso sería algo así. Y se rompe aquí el aislamiento cuando el impulso supera este nivel. Entonces, dice que si este tiempo de ruptura es mayor a 10 microsegundos, aplique los factores de humedad. Y digamos que este tiempo fuera, qué sé yo, 8 microsegundos. Como se produjo antes de los 10, la diferencia entre 8 a 10 microsegundos son 2 microsegundos. ¿Eso en qué proporción está? Se redujo un 20% el tiempo mínimo que uno esperaría. Y ese 20% dice que le aplique de reducción a todos los factores de corrección de humedad. Eso es lo que decir. Luego de esto, indiferentemente de esos factores, cuando ya llego a lograr esto, ya tengo mi curva de choque. ¿Por qué? Con 2 puntos ya puedo encontrar esta ecuación, pero lo que normalmente uno hace es tomar más medidas con voltajes más altos y medir los tiempos a los que se produce la descarga. Y puedo generar unos puntos aquí y hacer una curva aproximada. La curva aproximada de aquí simplemente es estos delta de voltaje por una exponencial decayente menos alfa menos lambda t. ¿Y cómo se obtiene esto de aquí? Pues simplemente con una regresión exponencial. Podría usar Excel, MATLAB, lo que sea, ingresar los datos y que me calcule cuál es esa ecuación. Y con eso ya tengo la característica de choque. Entonces, les decía, si yo tengo un voltaje de frecuencia industrial de este tamaño, es decir, el aislador está sometido a la red eléctrica a este nivel, nunca se rompe, ¿no es cierto? Porque este voltaje nunca llega al nivel de la característica de choque. Pero si ingreso un voltaje de frecuencia industrial de este tamaño, ahí se rompe, aquí, en un intervalo de tiempo. Entonces puede soportar cierta cantidad de tiempo y después eso se va a romper. Esa es la característica de choque de un aislador y se obtiene solamente a través de una prueba de laboratorio, tanto de frecuencia industrial con impulsos. Con 2 puntos sería suficiente, como les digo, porque la exponencial sigue bastante bien, a pesar de que recuerden que una ecuación siempre va a ser una aproximación de un experimento. ¿Y para qué sirve eso? Eso sirve como el objetivo final de lo que es la selección de un aislamiento. Hacer algo que se conoce como coordinación del aislamiento. La coordinación del aislamiento no es nada más que escalonar las características de choque de los diferentes elementos que estén ahí. Entonces, digamos que yo tengo ya de alguna manera obtenida
la característica del choque de los aisladores. En un sistema de este tipo, tengo aquí una torre de transmisión con su respectiva cadena de aisladores. Acá tengo la otra torre con su respectiva cadena de aisladores. Yo coloco aquí el conductor y por el conductor viene un impulso, por ejemplo, de este tamaño. Que si le paso acá al plano del voltaje-tiempo, podría ser un impulso algo así. Entonces, ¿qué significa? Que este impulso, como le superó a la característica de choque de la cadena de aisladores, le va a romper en este tiempo, pero le va a romper, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que aquí produzca un cortocircuito y la línea se vaya. Salten las protecciones y se desconecte. Entonces, aquí es donde viene este detalle. En la coordinación de aislamiento yo puedo poner elementos que dimensionados soporten este nivel de impulso o también protecciones. Entonces yo podría poner aquí un elemento en paralelo que sea una protección. Esta protección lo que tendría es que tener una característica de choque más baja. ¿Cuál sería el objetivo? Que como ven, cuando venga el impulso, primero debería romperse la protección. Como la protección es un elemento diseñado para eso mismo, se va a romper, por aquí se va el arco a tierra, la estructura, no rompe la cadena de aisladores. La protección es regenerable por lo general y una vez que pasa el transitorio, vuelve a estado normal y la cadena se salvó. Y si no, pues se pasaría la cadena y se rompería. Y acá atrás va a estar la característica del choque de los trapos, por aquí va a estar, que es el elemento más caro, aquí van a estar, por ejemplo, la característica del choque de los interruptores, y así yo debo ir seleccionando las características de todos mis aislamientos para poder seleccionar. Eso ya es la coordinación del aislamiento y es el detalle del diseño, donde el diseñador es el que escoge todos estos niveles para tener un sistema bien aislado. Y la comprobación, pues debería ser por simulación, como les he estado indicando, con ATP, ir chequeando todo esto. Esa es la coordinación. Normalmente este esquema de protección no es aplicado tanto aquí en el Ecuador. Esta protección está en subestaciones, sí, porque ahí está el transformador. Pero en líneas no, ahí les dejan a los aisladores a su suerte. Entonces, este tipo de estudios de protecciones sí hay en el mundo. Suelen hacerse, no se suelen hacer más bien aquí en Ecuador por dos razones. Una es que suele ser costoso si es que se aplicara en todas las torres. Entonces ahí viene el detalle de donde puede hacer uno un estudio bien interesante. Por ejemplo, usar métodos estadísticos como el que les enseñé a ustedes de Monte Carlo, con simulaciones, diferentes escenarios para determinar los lugares más adecuados para poner estas protecciones a costos adecuados. Suficiente temas de investigación en esta área hay, porque aquí en el Ecuador no se ha desarrollado mucho de esto, para hacer lo que es muchas tesis de grado. Entonces ahí, ¿cómo está esto? Esto solamente se puede hacer con simulaciones, con el ATP, con estos conceptos que les he estado ayudando a desarrollar un poquito ahorita. Entonces, para esto, por ejemplo, ustedes necesitan el modelo de un aislador. Y el modelo de aislador es la característica de choque. Y aquí en el ATP que les dejé en el aula virtual está eso. Un aislador caracterizado. De hecho, ahí tomarán nota. Este es un aislador 52.3 caracterizado solo para el ensayo de frecuencia industrial en seco. No tengo los datos como para darles valores reales de los otros lados. Entonces, solo por eso no más va a ser la limitante. Pero podría meter las características de choque en húmedo también para este aislador. Como es un aislador 52.3, es un model a la larga. ¿Qué tiene este model? Tiene dos entradas que son los dos terminales del aislador. Como ven, un terminal del aislador está puesto a tierra, el otro terminal está alimentado de la fuente. Tiene como salidas una salida que es la señal de la característica de choque. Y otra salida que es el interruptor. Cuando un aislador falla, se produce un arco en el aislador y entonces eso es equivalente a cerrar un switch. Aquí tiene un switch para simular eso. Cuando se rompe el aislador, el switch se cierra. Y ese TAC, la salida del model, ordena que se cierre el switch. Y una fuente de frecuencia industrial a 60 Hz. Aquí el tiempo de simulación yo le he puesto a 1 milisegundo para que no sea mucho el esfuerzo a la computadora porque voy a simular 20 segundos. Quiero ver bastante tiempo. Entonces con 1 milisegundo estaba bastante bien. Y puedo poner cualquier nivel de voltaje. Se supone que esta es la fuente, ¿no es cierto?, que va a estar en el aislador. Sería tanto en un laboratorio como una línea en una vida real.
Entonces, digamos, ¿qué pasa si yo le pongo 60.000 voltios? Como para probar, a ver. Entonces, pongo 60.000, corro una simulación. Vieron, fue rapidísima. Chequeo y qué tengo de salidas. Primero el voltaje de la fuente, pues obviamente debe ser 60.000. Tengo la señal U del model, que es el voltaje del aislador, también son 60.000. Hay una señal que se llama close del aislador y vale 0 o 1. Si es 0, el interruptor está apagado, si es 1, se prende y significa que se rompió o no se rompió. Como ven ahorita con 60.000 no se rompió el aislador. Y finalmente la señal flash, que es la característica de choque. Y es esta, como ven, la exponencial inversa. Y en este aislador, como ven, empieza en 150 kV y está estabilizándose ya a un nivel, en el infinito, un nivel que está aquí. Si yo le pongo la señal U junto a esta, puedo notar lo que les decía. Puse 60.000, la característica de choque está más arriba, el aislador no se rompió, ¿no es cierto? Ese es el detalle. Ahora, ¿qué más puedo observar? Si yo quisiera saber en la realidad dónde se rompe, ya les digo otra vez, esta curva se saca por medida. Entonces yo debería hacer la prueba de frecuencia industrial me da este valor donde estoy ahorita más o menos. Que dice que es alrededor de 65.6. Por ahí. Con ese nivel se está rompiendo, ¿no es cierto? Entonces si yo vuelvo a poner acá, en el límite, más o menos le vi por el cursor ahí 65.600. Ese sería el límite. Ahí debería romperse el aislador. Con close, ¿sí? Se rompió más o menos a los 19 segundos se rompió el aislamiento. Y si le ploteo ya le voy a ver rota. Ahí está. Como se cierra el interruptor, el voltaje se va a tierra, se va a cero. Y se rompió en ese tiempo. Entonces, este sería el voltaje de frecuencia industrial que debería salir en un ensayo, más o menos. ¿Qué pasa si pongo más voltaje? Pues debería responder el aislador según el choque, ¿no? ¿Qué sé yo? Pongo 80.000. Ahí, ven cómo ven. El aislador ya se rompió más rápido, se rompió en 5 segundos. Y si le pongo, qué sé yo, 100.000, como ven, como empieza en 150.000, obviamente el límite es cada vez más cerca de 150.000. Con 150.000 casi es automática la rotura. Ojo, este es solo un aislador, no una cadena. Una cadena podría soportar mucho más. Podría poner en serie estas cosas también. Ahí está, se rompen, ¿qué? 2 segundos y pico con 100.000. Entonces, eso es la característica de choque del aislamiento, que como ven se puede modelar. Este modelito les puede servir a ustedes para hacer estos estudios que les digo, porque con este aislador ustedes ya tienen el aislador. Simplemente podrían añadir una línea de transmisión, una subestación, y ya tienen modelado todo esto para luego correr, no solo con fuente de frecuencia industrial, podrían poner fuentes de impulso, aplicar métodos estadísticos y tener simulado y obtener toda la coordinación de aislamiento. Entonces este modelito es bien útil. Y es bien sencillo. ¿Qué tiene de parámetros? El voltaje de frecuencia industrial en el que ya se estabiliza al infinito en teoría, el voltaje 150.000, como vieron que parte, un voltaje de arranque que es del 75%, me parece, de este de acá, creo. En todo caso, es solamente una condición de arranque para decir si desde ahí considera o no considera el aislador. Son parametrizables. Si el modelo ustedes ya conocen, se puede editar. Y los parámetros son bien sencillos. Primero, ¿qué está haciendo? Aquí calcula con el voltaje U el valor absoluto de las dos entradas del aislador. Básicamente, el voltaje UP y UN son los terminales del modelo, el voltaje que está en el aislador. Si ese valor es mayor al voltaje de inicialización que está aquí, entonces comienza a correr el tiempo. Este comando timestep lo que hace es darle el valor del tiempo que esté en esa simulación. Entonces aquí va a ir subiendo este contador de tiempo para hacer un vector de tiempo prácticamente. Aquí flash es de la señal de choque y esta es la ecuación del flash. Es el voltaje, que en este caso se llama infinito, más el delta de voltaje por la exponencial de menos alfa t. T que se calcula aquí y tau, bueno, le han llamado aquí, pero es el exponencial. Este exponencial es el que se obtiene, como les dije, por un ajuste de una curva. Y si obviamente el voltaje del aislador es más grande que la característica de choque, entonces se va a romper.
ordena el cierre del aislador. Y ya está. Ese es el model. A este es modificable, como ven. Se puede añadir condicionales. Tranquilamente ustedes podrían hacer un model con un aislador que ya considere seco, húmedo y otros tipos de condiciones. Entonces, esto es lo que más les puedo acercar a lo que sería el ensayo, que no lo pueden ver de manera táctil o real. Con este modelcito no está subida todavía la hoja guía, pero lo que obviamente va a estar en el informe de esta primera parte, que es lo de aisladores, es dos cosas. La primera, como les dije, es un aislador 52.3 con ensayo en seco. Ustedes vieron ahorita cuál es el voltaje de frecuencia industrial que saldría en el ensayo. Como le vieron, es el límite. Yo le puse como 65.600, ¿no es cierto? Y de esa, la pregunta que va a ir es, ¿el aislador pasa o no pasa la prueba de frecuencia industrial en seco? ¿Valdría o no valdría? También como otra referencia, este aislador es modelado aquí en Quito, es decir, con resultados del laboratorio aquí en Quito, así que tienen que considerar que es con factor de corrección. Entonces tienen que aplicar lo mismo que les expliqué hace ratito por ejemplo, para el 56.1, solo que ustedes tienen que usar el 52.3, los valores y los datos dados en el 52.3, para ver si el voltaje de frecuencia industrial de este aislador cumple, es decir, si este aislador pasaría o no pasaría el ensayo. Esa es la primera cuestión que van a responder. Y la otra es indicar cómo es este concepto de la característica de choque con voltaje aquí. Como vieron ustedes con diferentes casos, yo puse un voltaje donde no se rompió y diferentes voltajes le voy probando al aislador y veo en qué tiempo se rompe. Y con esas capturas, con las mediciones, las simulaciones, yo puedo explicar cómo es el comportamiento de la característica de choque del aislador. Como les expliqué ya ahorita, ustedes van a reproducir con los niveles de voltaje que prueban, por ejemplo, ponen 90 kV y dicen, mira, el aislador se rompe en tanto tiempo. Pero si le pusieran 80 kV, se rompe en este tiempo. Esa es la explicación. Esas dos cositas van a hacer con este model. Y eso sería todo lo que sería por hoy. En la siguiente semana, en la siguiente clase, lo que vamos a ver en cambio es elementos de corte, que son los interruptores, los seccionadores, y el elemento de protección. Hace rato les hablé en la coordinación que podemos poner elementos de protección. ¿Cuál es ese elemento de protección y cómo podemos seleccionarlo? Aunque la selección es bien fácil, ¿no? Ya les indiqué ahorita con una coordinación de aislamiento, pues uno puede poner un nivel, fácil seleccionar. Con un simulador como esto es fácil seleccionar y simular también con un model, aunque aquí, de hecho aquí hay en el ATP hay, me parece que sí están, no necesito ni siquiera simular por un model, pero también podría simularle con un model. Hay elementos no lineales, con esos podemos simular la protección. Se les puede incluir y ya podrían hacer ustedes tranquilamente. Entonces, de esta primera parte, esa tareita chiquita en realidad es solamente tomar un par de medidas y contestar esa pregunta. ¿Está entendido lo que tienen que hacer? Recuerden, les dejaré el video, el material y todo eso en el aula virtual. El siguiente lunes es feriado, así que no nos vemos. Nos vemos en 15 días. ¿Entendido? Pero hoy es martes, Inge. Entonces nosotros nos vemos con ustedes. Ya no sé ni en qué día estoy. Creí que era lunes. Perfecto. El siguiente martes, entonces nos vemos la semana seguida. Y ya, pues, ¿hay alguna duda o pregunta? Entonces, eso sería todo. En todo caso, si es que hay alguna duda o cuestión que aparezca en esta semana, como concluiremos la práctica si la siguiente, pues ahí me la comentan, si es que fuera necesario. Cuídense, que tengan una buena tarde. Nos vemos el siguiente martes, no el lunes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, gracias.